Todas las rupturas son difíciles, y aunque algunas son peores que otras, todas nos afectan de alguna manera. Ya sea que se trate de una separación amistosa o no, hoy te brindaremos algunos consejos sólidos para superar a tu ex. 1. Corta el contacto, al menos por un tiempo. No importa quién dejó a quién, no es saludable mantenerse apegado una vez que la relación terminó. Puede que quieras ser maduro y mantener una relación amistosa con tu ex, pero así no te dará suficiente tiempo para sanar de la ruptura. Así que es mejor que le digas a tu ex que necesitas espacio por un tiempo. Y dependiendo de tu situación, considera si también es favorable eliminar a esa persona temporalmente de tus redes sociales, dejando de seguirla o silenciando su actividad para prevenir celos, nostalgia o agresiones pasivas. 2. Dedica tiempo a un nuevo hobby. Quedarse soltero recientemente no tiene por qué ser algo malo. Cuando estás en una relación tienes menos tiempo para ti mismo, ya que gran parte del tiempo se le suele dedicar a la pareja. En cambio, cuando estás soltero, puedes conocerte más íntimamente a ti mismo. Estás libre para descubrir tus intereses y dedicar tu tiempo a lo que quieras. ¿Hay alguna clase o pasatiempo en particular en el que siempre quisiste participar? Tal vez animación, pintura, rompecabezas, jardinería, deportes, un club de lectura o incluso teatro. Las posibilidades son infinitas. Aprender una nueva habilidad y adquirir un nuevo propósito potenciará tu autoestima e independencia. 3. Consiéntete a ti mismo. Permítete comer un poco de comida chatarra y ver películas sentimentales, ya que tu ex no estará allí para consentirte. Tómate unas vacaciones. Pasa una semana o un fin de semana relajándote en algún lugar con tus amigos. Reserva un día para ir al spa y liberarte del estrés diario que se ha acumulado por la pérdida de esa relación. 4. Sé honesto contigo mismo. Usa tu tiempo a solas para reflexionar sobre cómo era tu relación antes de la ruptura. Puede que tengas recuerdos positivos de tu pareja y del tiempo que pasaron juntos, pero es importante recordar que había problemas que inevitablemente los llevaron a separarse. Aunque quieras arreglar las cosas, acepta que puede que simplemente sean incompatibles o que su recorrido juntos haya acabado y que la ruptura fue la mejor decisión a largo plazo. 5. Desahógate con tus seres queridos. Es importante tener un buen sistema de apoyo para ayudarte a superar una ruptura. Cuando te sientas enojado o herido, tus amigos pueden validar tus sentimientos y recordarte que no estás solo. Incluso pueden compartir algunas de sus propias experiencias iluminadoras. Además, la investigación demuestra que simplemente verbalizar tus sentimientos puede hacer que las emociones negativas sean menos intensas. 6. Escucha música triste. Durante una ruptura, tu cerebro se siente atraído por la música triste. Cuando un artista que nunca has conocido en persona logra expresar tus pensamientos y sentimientos exactos a través de palabras y sonidos, es una prueba de que no estás solo. Eres un ser humano pasando por una experiencia humana. Además, un estudio reciente ha descubierto que las canciones tristes pueden provocar una sensación de tranquilidad en el oyente. También puede hacernos llorar, lo que puede ser catártico y mejorar nuestro estado de ánimo. Así que adelante, escucha esa lista de reproducción de desamor una y otra vez. 7. Acepta el pasado. Si tu ruptura no fue muy amistosa, es posible que albergues algo de rencor y hostilidad hacia tu ex. Tómate el tiempo necesario para llorar, pero ten cuidado de no dejar que consuma tu identidad. Los rencores emocionales no solo contribuyen a los sentimientos de depresión y ansiedad, sino que también afectarán negativamente a tus relaciones futuras. Perdona a tu ex, perdónate a ti mismo y sigue adelante. 8. Está bien seguir amando a tu ex. Lo peor de una ruptura es la disonancia entre el dolor por lo que hizo tu ex y el dolor por el hecho de que se haya ido. Romper no significa que el amor entre ustedes de repente se muera. Ya sea que hayan pasado unos años o unos meses juntos, ustedes dos construyeron recuerdos y desempeñaron roles significativos en la vida del otro. Desafortunadamente, el amor no siempre es suficiente y hay muchas cosas que influyen en que una relación funcione. Entiende que a veces el amor significa querer lo mejor para el otro y a veces eso significa romper. Tenemos consejos para llevar una relación sana en estos 2 videos. 9. Date la oportunidad de conocer a personas nuevas. Un estudio de 2014 encontró que las personas que se volvieron a emparejar después de una ruptura
informaron una mejor sensación de bienestar que aquellos que se quedaron solteros durante periodos muy largos de tiempo. Sin embargo, los nuevos emparejamientos de este estudio ocurrieron aproximadamente 7 meses después de la ruptura anterior. Por lo tanto, si bien es importante que sanes del todo antes de seguir adelante, mantente abierto a nuevas posibilidades. No rechaces una nueva oportunidad de amor por estar aferrado a tu ex. Las rupturas siempre son difíciles, pero no son imposibles de superar. Tú puedes hacerlo. ¿Tienes algún consejo para compartir con otros Side2Goers que no esté en esta lista? No dudes en compartirlo en los comentarios. Suscríbete si quieres ver más videos y, como siempre, gracias por vernos.